Ahora ya sí creo que es el momento de Nora, ¿no? Sí. La vamos a dejar, ella nos acerca una reflexión, como decíamos, y directamente le damos espacio. Gracias, Nora. Bueno, a continuación voy a leer una reflexión que hice estas 2 últimas semanas junto a mi maestra de lengua y mi madre y mi hermana sobre el acoso y el ciberacoso. En primer lugar, ¿qué es el acoso? Aunque pueda parecer una definición escueta, según el diccionario de la Academia de la Lengua, acoso es perseguir sin dar tregua, de manera constante y sin ninguna clase de paréntesis. En esta persecución sin tregua, silenciosa en la mayoría de los casos, nos encontramos 2 personajes, el perseguidor y el perseguido. ¿Pero qué ocurre si este acoso se da en el ámbito escolar? Para nosotros, la escuela y el instituto son un lugar en donde, además de aprender contenido, creamos relaciones sociales, un lugar de encuentro donde vamos definiendo nuestra personalidad y donde cada uno cogemos un papel. Y en este reparto de papeles, muchas veces vemos de manera natural la desigualdad. Si hay una fuerte, hay una débil. Si hay una lista, hay una torpe. Si hay un extrovertido, hay una tímida. Si hay un maltratador, habrá un maltratado. Y si hay una acosadora, habrá un acosado. En la desigualdad, yo siento que siempre hay miedo. Miedo en la búsqueda de un sitio. Por eso creo que en el acoso escolar hay miedo tanto en el acosador como en el acosado. El miedo es la principal causa, en mi opinión, de este acoso. Y aunque damos por hecho que el perseguidor no siente temor o desconfianza, en el bullying ambas partes son víctimas. Si observamos ambas posiciones, nos daremos cuenta de que tanto el sentimiento de inferioridad como la búsqueda de la superioridad no surgen de la nada. Son consecuencias de, por ejemplo, un entorno turbio o roto en el hogar, una falta de amor o atención en las relaciones familiares, o por el simple hecho de haber percibido y más tarde imitado ese comportamiento en otras personas. Es verdad que ante circunstancias parecidas, cada niño o cada persona reaccionamos de forma muy distinta. En el caso de un niño que acosa, que maltrata a otro niño, está buscando crecerse de algún modo, buscar la atención o el protagonismo que quizá no recibe en otro ambiente, una atención y un protagonismo que ha encontrado en el juego de la persecución. El niño perseguido, quizá porque es físicamente más débil o tiene baja autoestima, la única vía posible que encuentra es la de pasar desapercibido, esconderse y agachar la cabeza, reprimiendo así el miedo que le infunde vivir en esta sociedad. ¿Pero por qué no gritan? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué guardan silencio? Creo que otra vez por miedo, un terror que paraliza y no somos capaces de responder. Pienso, en definitiva, que el acosador y el acosado han podido surgir de las diferentes respuestas que damos ante las dificultades de nuestras vidas. Por tanto, un círculo vicioso en el que uno y otro liberan sus propias inquietudes a través de agresiones o mediante la pasividad. Pero incluso comprendiendo de este modo los distintos orígenes del acoso escolar, me sigo preguntando por qué ninguna de las partes reacciona, por qué el acosador no se da cuenta del daño que hace, o si se da cuenta, cómo no siente compasión por su víctima. Y de igual manera, por qué el acosado no se defiende, por qué decide guardar silencio. Tanto el uno como el otro aceptan esa situación y tal vez ni siquiera saben cómo salir de ella. Me gustaría pararme a hacer una reflexión con respecto al miedo. ¿Cuál es el miedo que siente una alumna ante su profesor cuando se pone tenso y grita? Nosotros, ¿cuál es el motivo de que nos callemos y obedezcamos? ¿Es respeto o es miedo? Personalmente asocio más el respeto con aquellos profesores y profesoras que sonríen, que se preocupan por nosotros y que tienen paciencia. Sin embargo, podría decir que no me gusta atender a aquellos que ni siquiera intentan llegar a conectar con su alumnado, que creen que a los niños y niñas de hoy en día se nos debe de enseñar a base de órdenes, castigo y sin cariño. A veces no es respeto lo que hace que obedezcamos, sino el miedo a las consecuencias. Estos miedos también tienen que ver con las relaciones desiguales entre profesores, alumnos, padres e hijos o hombre o mujer. ¿Qué hace, por ejemplo, un perro que es regañado y maltratado por su amo? Se queda ahí, parado, mirando con la cabeza agacha y el rabo escondido, sin comprender el porqué. A lo sumo, si todo se vuelve aún más violento, se marcha, girando de vez en cuando la cabeza hacia atrás por si se le da una señal de tregua, por si puede volver a los pies de quien le maltrata. Si estamos siendo acosados, volvemos al lugar donde se produce el acoso, porque formar parte del grupo, sentirnos queridos en el grupo y tener un lugar en el grupo, es sentir que somos dignos y que valemos, es algo vital. Si estamos siendo acosados, en los centros escolares, en concreto en el mío, aunque tenemos un grupo de mediación, aunque hablamos de este tema en las tutorías o con la orientadora, al final las medidas que se toman siempre son las mismas.
partes, sanciones y expulsiones, porque aparentemente es más rápido y eficaz, sin darnos cuenta de que una y otra vez se debe andar y encontrar los orígenes del problema, y donde nosotros, los jóvenes, aprendemos este comportamiento. ¿Dónde están nuestros modelos para imitar después? El acoso escolar, queramos o no, lo vemos a menudo en clase o en los pasillos, con mayor o menor intensidad. Y si no lo vemos, sí sabemos de su existencia. Por miedo, igualmente callamos, cuando presenciamos un acto de violencia, y nos convertimos en cómplices. Y así conseguimos que con nuestra pasividad el acosador se crea que hace lo que debe y crea que es aceptado de esa manera. Igualmente ocurre con el niño acosado. Ante nuestro silencio, siente que ese es el sitio en el que debe de estar. Un día, en el recreo, vi como unos chavales se metían hace un par de días con un niño con sobrepeso y le decían cosas como gorda. ¿Acaso insultar en femenino es un peor insulto? De igual manera, podríamos encontrar alguna clase de relación entre la violencia machista y el acoso. Creo que sí, de muchas maneras. Quizás los chicos de hoy en día sienten la presión de los estándares. La obligación de tener que hacerse notar entre los demás niños los impulsa a usar la violencia para encajar con estos dictados y para obtener más fácilmente esa imagen deciden acosar al más débil. ¿Pero qué ocurre cuando este maltrato se produce a través de Internet? ¿Y si el acoso se transforma en ciberacoso? A través de cualquier red social, todo puede ser anónimo. El acosador no tiene nombre ni rostro. El acosado no sabe quién es el enemigo y entonces el miedo corre y crece como el fuego. Cualquier persona puede acosar sin motivo siquiera, por simple diversión, ya que al no ver el daño que hacen, al no ver el dolor ajeno, creen que no está ahí, que no están haciendo sufrir a esa persona realmente, y la inconsciencia es aún mayor. Yo, como niña, alumna y compañera, no puedo llegar a entender esto. Es como si el maltrato fuera un simple videojuego donde la realidad se confunde con la ficción. Cuando miro la tele veo políticos, concursos, series, anuncios, publicidad, banqueros, guerras, fronteras y dinero. ¿Quiénes mandan en este mundo? ¿Quiénes triunfan y quiénes fracasan? ¿Qué es el fracaso y qué es el triunfo? ¿A quién imitamos los niños? ¿Dónde aprendemos? ¿Qué necesitamos? Mi madre es cariñosa, firme, trabajadora, humilde, alegre y solidaria. Mi hermana es compasiva, sensible, respetuosa y honesta. ¿Por qué personas como ellas no lideran nuestro mundo? ¿Por qué ellas no son ejemplos a seguir, excepto a mi ojo? ¿Por qué el amor, la compasión, la empatía y comprensión del dolor ajeno no son valores tan extendidos como si lo son la ambición, el poder, la superioridad y sobre todo las relaciones desiguales? Quiero como niña, como hija y hermana, como alumna, pero sobre todo como persona, pedir una educación en la cual podamos aprender a conocernos, a respetarnos y a querernos, donde aprendamos a relacionarnos sin miedo. ¿Podría haber una asignatura para esto? ¿Y quiénes serían los profesionales encargados de enseñárnosla? Una clase amena, en un ambiente saludable y de solidaridad y concienciado con los problemas del mundo. Me gustaría una nueva sociedad que se pueda conocer y comprender a sí misma, una sociedad donde no haya papeles que cumplir y seamos nosotros mismos sin más, un mundo donde la injusticia se cure con justicia y no con más violencia. Quiero oportunidades para todos y que seamos capaces de darnos cuenta del daño que hacemos al maltratar, del daño que hacemos al no decir nada y del daño que, por tanto, nos hacemos a nosotros mismos.